Un momentito, por favor, estamos arreglando un problema con la transmisión. Desde cero. Bueno, tuvimos un problema con la transmisión, ¿no, verdad? Ahora espero que, por favor, pueden revisar bien, que esté la transmisión bien puesta, ¿no, verdad? ¿Sí? ¿Ok? Bien, estábamos hablando acerca de, haciendo un resumen, un repaso acerca de las lecciones que habíamos visto anteriormente, de las dos partes de Ezequiel 20, y habíamos visto que Dios también había dicho que es una señal. Habíamos visto, de acuerdo a Romanos 4:11, que la señal también es el sello de Dios, ¿no, verdad? El sello de Dios para nosotros viene a ser un sello de pertenencia, que nosotros le pertenecemos a Dios, ¿no, verdad? Y también viene a ser un sello de protección, y fuimos a Apocalipsis 7 y vimos los 4 ángeles que estaban deteniendo los 4 vientos, ¿ok? Así que ya Dios está hablando allí diciendo: mira, es necesario que tú me obedezcas, que cumplas mis mandamientos y no profanes mis sábados. Eso es lo que está diciendo allí en Ezequiel, ¿no, verdad? También después dijo, las consecuencias es que ellos no van a entrar a Canaán, la Canaán terrenal, solamente van a entrar los hijos, y ahí entra a explicar la siguiente parte. Los padres no entraron a la tierra prometida por desobedientes, y ahora vienen en cambio los hijos. Recuerda lo que decía Ezequiel 18, que cada uno por su decisión se puede salvar o no se puede salvar, ¿no, verdad? Y de allí vienen los hijos. Dios también le da los mandamientos, le da los sábados para que no lo profanen, y los hijos también se rebelaron contra estos mandamientos y profanaron también sus sábados, ¿no, verdad? Entonces nosotros quedamos, es un resumen, nosotros quedamos en el verso número 23. Si ustedes revisan allí, estamos en Ezequiel 20, capítulo número 20, verso 23, ¿no, verdad? Vamos desde el 21, dice allí: pero los hijos, estamos hablando de los hijos, se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpla vivirá. Y profanaron, ¿qué cosa? Mis sábados. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para consumar mi enojo en ellos en el desierto. Sin embargo, retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no fuera profanado a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado, ¿no, verdad? Los hijos se portaron desobedientes, no guardaron los mandamientos de Dios, profanaron los sábados que Dios había pedido que se guarden, ¿no, verdad? Y viene el versículo 23. Recuerda que toda decisión tiene consecuencias. Si tú decides no obedecerle a Dios, mira, tienes que esperar las consecuencias, ¿ok? Y dice el versículo 23: también les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que yo los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras. Nota cuál es la consecuencia de la desobediencia. ¿Cuál es la consecuencia? Dice allí Dios que los va a esparcir y los va a dispersar, ¿no, verdad? Allí por las tierras. ¿Cómo es esto de dispersar? Nota lo siguiente. Nota que esto no es algo nuevo. Alguien podría decir, bueno, esto es nuevo para nosotros en este tiempo. No, no es nuevo. Ya Dios se lo había dado anteriormente al pueblo de Israel. Mira, vamos a buscar el libro de Deuteronomio capítulo 28. Allí ustedes van a encontrar las consecuencias de las bendiciones y las consecuencias de las maldiciones. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 28 y el versículo 64. Deuteronomio capítulo 28, verso 64. ¿Lo tenemos allí? Deuteronomio, quinto libro del Antiguo Testamento, capítulo 28, verso número 64. Verso número 64. Estamos viendo qué es esto de esparcir.
Dios dice por consecuencia, porque los hijos no quisieron obedecer, o sea, nosotros no quisimos obedecer los mandamientos de Dios, ¿no, verdad? Y profanamos los sábados, tenemos unas consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? Vamos a ver. Deuteronomio 28:64 dice lo siguiente: Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú, ni tus padres, al leño y a la piedra. ¿Ok? ¿Qué está diciendo allí? Dios está diciendo en Deuteronomio 28, recuerda que si tú vas para una paginita para atrás, ¿no, verdad? En el versículo 15 hay un subtítulo que dice, consecuencias de la ¿qué? De la desobediencia. Es decir, que si tú desobedeces a Dios, Dios dice en el versículo 64 que te va a esparcir y te va a dispersar por todas las naciones. Ahora, ¿qué puede hacer? Mira esto. ¿Qué es tan fuerte para que tú puedas esparcirte? Tú estás cómodo en tu casa, ¿no, verdad? Tienes aire acondicionado, tienes televisor. ¿Qué puede venir tan fuerte, con tanta fuerza, para que tú tengas que salir de tu casa y tengas que dispersarte e irte a naciones, a tierras que tú antes no conocías? ¿Qué es lo que tiene que suceder? Recuerda lo que el Señor Jesús dijo. Vámonos a Lucas directamente. Lucas capítulo 21. Vámonos a Lucas capítulo 21. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Miren esto, 21:12. Lucas 21:12. Recuerda que estamos viendo Ezequiel, las consecuencias. Una de las consecuencias por desobedecer a Dios es que vas a tener que esparcirte. Dios te va a esparcir, te va a dispersar por todas partes del mundo. Y uno puede decir, ay, pero si yo no viajo ni a la esquina. Pero mira, ahora lo que vas a tener que hacer, versículo 12. Lucas 21:12 dice lo siguiente: pero antes que todas estas cosas, de todas estas cosas, os echarán mano, os perseguirán, os entregarán a la iglesia, a las sinagogas, a los templos y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. ¿Cómo se llama esto? Dice, te van a echar mano, dice Jesús, te van a echar mano, te van a perseguir. Viene una persecución tenaz, una persecución tan fuerte que tú tienes que huir. ¿De dónde? Huir de tu casa. Eso Dios está diciendo acá, ¿no, verdad? ¿Y qué más? Seguimos viendo veamos el versículo 16. Allí mismo, Lucas 21:16. Seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes, amigos, y matarán a alguno de vosotros. Eso está allí en Lucas 21:16. Seguimos leyendo, versículo 20. Vámonos al versículo 20. Lucas 21:20. Dice allí: pero cuando veáis a la iglesia, al pueblo de Dios, a Jerusalén, rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. 21. Entonces los que estén en la ciudad, en Judea, huyan a las montañas, huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, ¿no, verdad? Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿Qué estamos leyendo? Deuteronomio 28. Recuerda Deuteronomio 28 y Ezequiel está hablando de las consecuencias de la desobediencia. Eso ya está escrito. Dios, Jesús, está diciendo en Lucas 21 que todo esto tiene que cumplirse. Todo lo que está en Deuteronomio 28 tiene que cumplirse. Entonces ahí está diciendo, tendrás que huir. Versículo 24. Vamos al versículo 24. Dice de Lucas 21, versículo 24, dice allí: caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén, ¿qué era Jerusalén en profecía? Jerusalén es la iglesia, el pueblo de Dios. Y dice allí: el pueblo de Dios será pisoteado por las naciones, por los gentiles, hasta que los tiempos de las naciones se cumplan. ¿Entiendes lo que se viene por la situación tan fácil, ¿no, verdad?, de nosotros desobedecer a Dios y de no querer cumplir, ¿no, verdad?, sus mandamientos.
y de profanar sus sábados también. Seguimos, vamos a Deuteronomio, volvemos a Deuteronomio porque estamos en algo interesante. Estamos viendo las consecuencias de nuestras decisiones al desobedecer a Dios. Deuteronomio 28, estamos en el versículo 64 y decía allí: Jehová te va a esparcir por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí vas a servir a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Versículo 65. Y ni aún entre estas naciones tú vas a descansar, no vas a tener paz, ni la planta de tu pie tendrá ¿qué cosa? Descanso, reposo, pues allí te dará Jehová un corazón temeroso. ¿Qué es eso de tener un corazón temeroso? Seguimos leyendo, ya mismo lo vemos. Un corazón temeroso, languidez de ojos y tristeza de alma. Es decir, tú vas a estar en las naciones, no vas a estar contento. Vas a tener tristeza, vas a estar deprimido, vas a tener problemas mentales ahí angustiado, tú vas a estar angustiado con las personas que tú no conoces. Y dice allí, vas a tener un corazón temeroso. ¿Cómo es esto del corazón temeroso? Mira esto. Vamos a buscar Levítico capítulo 26. No pierdas Deuteronomio porque regresamos. Levítico capítulo 26, versículo 36. Levítico 26, capítulo 26, versículo 36. Y mira lo que dice allí. Levítico capítulo 26, versículo número 36. Mira lo que dice allí. A los que queden de vosotros les infundiré tal cobardía en sus corazones en la tierra de sus enemigos. ¿Dónde vamos a estar? ¿Dónde van a estar estas personas desobedientes? En la tierra de sus enemigos. Y Dios en el versículo de Deuteronomio decía: les voy a dar un corazón temeroso, un corazón pero cobarde. Aquí el versículo de Levítico dice que les infundiré tal cobardía en sus corazones en la tierra de sus enemigos donde estén, que el sonido de una hoja que se mueva los hará huir como se huye ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga. Imagínate el terror que van a tener, ¿no verdad? Versículo 38. Pereceréis entre las naciones, no vas a morir en tu tierra. Dice allí: pereceréis en las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Versículo 39. Y los que queden de vosotros se consumirán en las tierras de vuestros enemigos por su maldad, por su iniquidad, y se consumirán junto con sus padres por la iniquidad de ellos. Versículo 40. ¿Qué es lo que Dios persigue? A ver, ¿qué es lo que Dios persigue? Pareciera hasta este punto que Dios quiere la maldad de las personas, lo malo de las personas, y no es así. Dios está hablando muy claro y está diciendo las consecuencias de los actos, de las decisiones que tú tienes. ¿Cuáles son las consecuencias? Si tú eliges servir a Dios, son consecuencias de la obediencia, son bendiciones. Si tú eliges desobedecer a Dios, estás obedeciendo a Satanás, por ende vas a tener las consecuencias de la desobediencia, que son ¿qué cosa? Las maldiciones, ¿ok? Esto es una maldición. Dios tiene que cumplir lo que está escrito. Leímos en Lucas 24, todo tiene que cumplirse tal como está escrito allí en la Biblia, ¿no verdad? Así que, ¿qué es lo que busca Dios con esto? Mira lo que dice el versículo 40. Versículo 40. Entonces confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, la rebeldía con la que se rebelaron contra mí, y también porque se opusieron a mí. 41. Por eso, dice el Señor, yo me enfrentaré a ellos y los haré entrar en la tierra de sus enemigos. Entonces se humillará su corazón incircunciso. ¿Y qué cosa más dice allí? Y reconocerán su pecado. ¿Sabes cuál es el problema de los cristianos? Los que solamente tienen, quizás los líderes, los que tienen cargo, inclusive los mismos feligreses, que cuando van a la iglesia creen que están aptos para encontrarse con el Señor.
Cuando tú tienes ese nivel de soberbia, cuando tú tienes ese nivel de orgullo diciendo que no tienes ningún pecado, entonces es cuando tú no confiesas tu pecado y tú crees que todo está bien. Mira, cuando tú te acerques al Señor, tú tienes que acercarte con tal humillación, con tal humildad, sabiendo que tú eres pecador. ¿Entiendes el punto? Como uno es pecador, uno va a tener pecados por allí, ¿no? ¿Verdad? Entonces uno tiene que acercarse al Señor diciéndole: Señor, ¿no? Sé propicio a mí que soy pecador. Así tú creas que no tienes pecados. Porque el orgullo que tú tienes, ¿no? ¿Verdad? Esa maldad, esa iniquidad que tienes, dice allí que va a hacer que Dios te entregue a vuestros enemigos. Y cuando tú estés en la tierra, en la tierra de tus enemigos, ¿qué es lo que persigue Dios? Dios persigue que tú puedas confesar tu maldad, y dice allí en el versículo 41, ¿no? ¿Verdad? Entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. ¿Cuándo van a reconocer el pecado? Cuando estén bajo las fauces de los enemigos. Mira qué tal soberbia. Y nota, y repito nuevamente, nota que no está hablando de las naciones, no está hablando de los no creyentes. Dios está hablando ¿de quién? De los creyentes, de los que van a la iglesia, de los que leen la Biblia, de los que hacen culto de mañana, tarde y noche, de los hijos que tienen familiares que son cristianos, que pertenecen al pueblo de Dios. Estas personas creen que por ir a la iglesia están sumamente salvos o aptos para encontrarse con Dios. Y no se dan cuenta que somos pecadores y tenemos que caer de rodillas frente a Dios cuando vayamos a pedirle algo a Él en oración. ¿Entienden el punto? Eso es lo que busca Dios. Versículo 42. Dios, cuando vea esto, cuando reconozcan su pecado, el versículo 42 de Levíticos 26 dice: y yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará sus días de reposo. La tierra va a gozar sus días de reposo. ¿Por qué? Porque ha habido explotación de parte de los mundanos, de los creyentes que creían que estaban bien con Dios. Entonces Dios le va a dar reposo a la tierra. Y dice allí: y entonces se someterán al castigo de sus maldades, por cuanto menospreciaron, ¿qué cosa? Mis ordenanzas, y su alma desdeñó mis estatutos. Aún con todo esto, cuando ellos estén en tierra de sus enemigos, yo no los voy a desechar. Nota cuál es el amor de Dios. Nota qué es el amor de Dios. Alguien dice: el amor de Dios es que yo peco y me perdona, yo peco y me perdona, peco y me perdona. ¿Y cuándo vas a dejar de pecar? ¿Cuándo? Entonces nosotros creemos que como Dios es amor, Dios es un Dios tiene un amor que es solapador. Y mira, el amor de Dios no solapa ninguna maldad, no solapa ningún pecado. El que tiene pecado tiene que acercarse a Dios humildemente, en humillación, y confesar su pecado para que Dios pueda perdonarte. Entonces Dios, como tú no reconoces tu pecado, ¿no? ¿Verdad? Y crees que eres apto porque eres un líder, porque eres un ministro, o porque a la final predicas y bautizas 5,000 personas, y tú crees que con eso estás más cerca de Dios. Mira, déjame decirte que Dios dice allí, ¿no? ¿Verdad? Que si tú no reconoces tu pecado, Dios te va a entregar a tus enemigos. Y esto está escrito en la Biblia, por eso lo leemos en la Escritura. En Lucas 21 Dios dice: todas estas cosas tienen que suceder, tienen que pasar, ¿no? ¿Verdad? Por la desobediencia del pueblo, ¿no? ¿Verdad? Y todo lo que está escrito tiene que cumplirse. Así que no creas que esto es algo nuevo. Sigue diciendo, estoy en el 44, ¿no? ¿Verdad? Dios dice: aún con todo esto, con todo lo que hicieron y estos estando sometidos, cuando ellos estén en tierra de sus enemigos, yo no los voy a desechar ni los abominaré hasta consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy su Dios. Antes, dice el Señor, me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto, los ojos de las naciones, para ser su Dios. Dice allí, y nota lo siguiente: Dios
firma, le pone la firma, yo Jehová. Mira, la Biblia dice, Dios no es un hombre para andar mintiendo. Dios es Dios y todo lo que Él dice lo cumple. A veces nosotros creemos y pretendemos creer que lo que está escrito en Deuteronomio, como fue en el Antiguo Testamento, y algunas personas creen que lo que está en el Antiguo Testamento ya fue abolido. Y nota que no es así. El Antiguo Testamento está muy vigente. Si no existiera el Antiguo Testamento, no habría Nuevo Testamento. Está muy vigente, y todas estas condiciones que están aquí hablando, consecuencia de la desobediencia, es lo que Dios está hablando en todos los libros proféticos, como Daniel, como Habacuc, como Joel, ¿no verdad? Como Apocalipsis. Mira esto, vamos a seguir leyendo, ¿no verdad? Ya vimos lo que es que Dios va a dar un corazón temeroso. ¿Qué más era lo que decía en Deuteronomio? A ver, en Deuteronomio 28, 64, en el 65. Otra parte dice, languidez de ojos, estoy en el 65, Deuteronomio 28, 65, dice allí, y ni aun entre estas naciones descansarán, ni la planta de tu pie tendrá paz, pues allí te dará Jehová un corazón temeroso. ¿Qué más? Ya vimos el corazón temeroso. Languidez de ojos y tristeza de alma. Vamos a ver el Levíticos 26, capítulo 26, verso 16. Miren lo que dice allí. Levíticos 26, capítulo 26, verso 16. Yo lo leería desde el 14. ¿Sí? Vamos a leerlo desde el 14. Levítico 26, 14 hasta el 16. Dice allí lo siguiente. Pero si no me escucháis, ni cumplís todos estos mandamientos, si despreciáis mis preceptos y vuestra alma, vuestra vida, menosprecia mis estatutos, si no ponéis en práctica todos mis mandamientos e invalidáis mi pacto, versículo 16, yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, y ahí está el terror, ¿no verdad? Dice el terror, el miedo, la extenuación, el cansancio y calentura, que consuman, ¿qué cosa? Los ojos. Por eso es que se le llama languidez de ojos. Que consuman los ojos y que atormenten la vida, que atormenten el alma, que no puedas descansar, que estés estresado, que estés angustiado, ¿no verdad? Mire, vamos a ver Deuteronomio capítulo 28, verso... ¿Dónde estoy? Ya me perdí. Deuteronomio 28, 22. Regresamos a Deuteronomio 28, 22 para saber qué es esto de la calentura. Me llamó la atención la calentura, porque ahí dice, Dios te va a dar terror, sabemos que es miedo. Extenuación, sabemos que es cansancio por algo que tú quieres y no puedes. Eso es extenuación. Cansancio de querer salir y no puedes salir de tus enemigos, ¿no verdad? Y viene y te va a dar calentura. ¿Qué es calentura? Mira, Deuteronomio 28, verso 22. Dice allí, Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo que te perseguirán hasta que perezcas. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Nota que Ezequiel 14, 21 dice que Dios va a mandar a la iglesia los 4 juicios. ¿Cuáles son los 4 juicios? Peste, hambre, ¿qué más? Fieras salvajes y espada. En esta parte, cuando te dice calentura, que te va a mandar tisis y fiebre, ¿no verdad? Fiebre es calentura. Y vas a tener allí añublos, que son una especie de llagas, vas a tener cosas allí. Entonces te van a perseguir, dice, vas a ser perseguido por esto hasta el final. Entonces viene y Dios dice allí, estas cosas vienen, dice allí, por haber que, ¿en qué parte está? Si ustedes leen el versículo 15, repito nuevamente, dice, consecuencias de la desobediencia. Oye, ¿qué tantas cosas nosotros nos ahorraríamos en esta vida si nosotros solamente fuéramos obedientes a Dios? No tendríamos que estar explicando las cosas que Dios dice que va a enviar por la desobediencia. Solamente estaríamos hablando nosotros quizás allí sí
de cómo, qué tan bonito es amar a Dios. Pero como somos desobedientes y rebeldes, tenemos que estudiar esto porque Dios los escribió para que tú entiendas lo que te va a suceder si es que no obedeces. No haces caso, somos rebeldes, andamos por allí, ¿no, verdad? Queriendo hacer lo que nosotros queremos y no nos interesa el resto. Seguimos leyendo, Deuteronomio, estamos en el versículo 65, ¿no, verdad? Versículo 66, Deuteronomio 28, 66, mira lo que dice allí. Tendrás la vida como algo que pende delante de ti. Estarás temeroso de noche y de día y no tendrás seguridad en tu vida. No vas a estar seguro en ninguna parte, es lo que Dios está diciendo. Versículo 67. Por la mañana vas a decir, ¿quién diera que fuera de tarde? Y en la tarde vas a decir, ¿quién diera que fuera la mañana? ¿Por qué? Por el miedo que amedrentará tu corazón y por lo que van a ver tus ojos. ¿Qué es lo que van a ver tus ojos? Bueno, fuera que vieras personas consagradas a Dios, veas el rostro de Jesús en otras personas, pero al momento de estar en la desobediencia, lo que van a ver tus ojos son maldades y tú vas a tener terror de estar afuera. Nota que esto no es diferente con lo que dice Isaías 24, ¿no, verdad? Con lo que dice Isaías 13, con lo que dice Jeremías 51, con lo que dice Jeremías 50, 47, 48. Ahí está todo lo que va a suceder. Por eso es que las personas tienen miedo y Dios dice, yo voy a dejar que ellos vean esto para que su corazón esté temeroso, ¿no, verdad? Versículo 67, vamos al 68, dice allí, y Jehová te hará volver a Egipto, al mundo en naves, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. Y allí tú vas a hacer, ¿qué cosa dice allí? Dice, allí vas a ser vendido a vuestros enemigos como esclavos y esclavas, y no habrá quien os compre. Y alguien dice, eso de esclavos y esclavas, hermano, por favor, estamos en el siglo XXI. Eso no existe, hermano. ¿Quién va a decir que ahora van a vender a un cristiano? Nota lo siguiente. Recuerda que nosotros ya hemos estudiado Babilonia. Y la Biblia en Babilonia, cuando se refiere a Babilonia, ya lo vamos a ver después en Ezequiel 27, cuando se refiere a mercaderes, comerciantes. Hay personas hay ciudades, hay naciones que se van a juntar a Babilonia porque van a vivir de Babilonia, del comercio con Babilonia. ¿Y qué es lo que van a comerciar? Recuerda que lo leímos en Apocalipsis 18. También hay esclavos y esclavas. Vida de seres humanos van a estar allí. Y eso no está muy lejos de lo que nosotros ya hemos estudiado. Miren, vamos a leer, vamos ahora a salir de aquí, ¿no, verdad? Ya terminamos aquí, vamos a leer Joel capítulo 3. Y por eso es que nosotros estudiamos ya el libro de Joel. Hemos estudiado todo el capítulo 3, allí hay videos para que ustedes entiendan más al detalle lo que Dios quiere decirnos en Joel. Joel capítulo 3, verso número 6 en adelante. ¿Lo tenemos? 6 hasta el 8. Dice allí, y vendisteis, a ver otra vez, Joel 3, desde el 6 al 8. ¿Lo tenemos? Libro de Joel. Joel es un libro muy profético. Es un libro con muchas señales. Hay personas que no le prestan atención a estos libros que son de los profetas menores. Pero si le prestáramos mayor atención, nos daríamos cuenta y nos enteraríamos de todo lo que está sucediendo en el mundo. Está detalladamente escrito en los libros de los profetas menores. Así que esto del nuevo orden mundial, esto de que las personas se admiran de lo que sucede, esto ya estaba escrito en las profecías. Y está detalladamente lo que van a hacer ellos cuando vengan al sometimiento del mundo entero. Joel capítulo 3, versos número 6 al 8. Y dice allí, y vendisteis los hijos de Judá, los hijos de la iglesia, del pueblo de Dios de Jerusalén. ¿A quién se los vendieron? A los hijos de los griegos. ¿Quiénes son los griegos?
que tienen otra religión, tienen otra forma de adorar, son paganos, no tienen un solo Dios, son politeístas, etcétera, etcétera, ¿no, verdad? Así que dice, se van a vender a los hijos de Judá, a los hijos de los judíos espirituales, se van a vender. Y nota que cuando se vende algo, cuando les pertenece. Y cuando le pertenece, en caso de una persona, sería cuando tú eres esclavo de alguien. Alguien dice, no, ya en este tiempo no, mira, todo eso, de acuerdo a lo que dice la Biblia, va a quedar en la nada. Esos de los derechos humanos van a ser derechos del nuevo orden mundial. Todo lo que a ellos les compete y les conviene es lo que va a venir. No va a haber lo que ahora nosotros conocemos, ¿no? Va a haber un retroceso en esa parte para lo que tú crees, pero ellos van a considerarlo leyes humanitarias. Y allí van a haber bastantes cosas que no se veían hasta entonces. Por eso es que Joel dice allí, ¿no, verdad? Que se venden a los hijos de los griegos, ¿para qué? Para alejarlos de su tierra. Nota que aquí está la cautividad, se van lejos a los extremos de la tierra. Versículo 7, yo los levantaré, dice Dios, en la promesa que Dios da, del lugar donde los vendisteis, porque volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Es decir, vendrán las consecuencias de lo que esta gente, de los malos, al momento de vender hijos de Dios. Versículo 8, venderé, Dios está dando una promesa, voy a vender vuestros hijos y vuestras hijas a los cristianos, a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Y nota que están hablando aquí de vender personas, vender esclavos, ¿ok? Estamos nosotros viendo esto porque estamos viendo las consecuencias de todo lo que va a suceder, ¿no, verdad? Mira, de las decisiones que nosotros hacemos, de las decisiones que tomamos, siempre tienen consecuencias. Ahora, ¿qué es lo que busca Dios? ¿Qué es lo que busca Dios? ¿Qué busca Dios al momento de venderte a otras tierras? Como fuiste desobediente, no quieres hacerle caso a Dios, Dios permite que te puedan vender. Entonces, mira, ¿cuándo se volvía esclavo una persona en el tiempo antiguo? Quiero que entiendas este punto. ¿Cuándo una persona se volvía esclavo en el Antiguo Testamento? ¿Sabes cuándo se volvían esclavos? Cuando alguien le debía algo a alguien que no podía pagarlo. Entonces, ¿cómo se pagaban esas deudas? Con los hijos, y los tenían como esclavos, y etcétera, etcétera, ¿no, verdad? Así se mantenían las deudas en el tiempo antiguo. Por eso se formaban los esclavos. Tenían que trabajar hasta que puedan pagar la deuda. Ahora mira la situación. ¿Tú te has dado cuenta afuera cómo los países están prestando mucho dinero a diferentes entidades como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, como los bancos centrales a nivel mundial están siendo totalmente quitados de la tierra, esos bancos centrales del mundo que pertenecen a la élite? ¿Te has dado cuenta de eso? Ahora, ¿tú crees que, por ejemplo, en el caso del Ecuador, en algún momento, de acuerdo a cómo va la situación económica, el Ecuador va a salir de esa deuda? Si tú crees que sí, entonces mira, tú eres una persona muy optimista, porque realmente lo que se está tratando de hacer es simplemente que tú llegues a tener esa deuda para que no puedas salir de ella y tenga que venderte después como esclavo. ¿Entiendes el punto? Hasta esa situación se va a llegar en algún momento, dadas las leyes que se están poniendo y de acuerdo a la carta, a la encíclica Fratelli Tutti, donde está escrito todo esto acerca de la propiedad privada. ¿Entendemos hasta allí? Es importante que entendamos esto, que la Biblia no está escrita por gusto. Todo esto está escrito detalladamente en los libros proféticos. Ahora, ¿qué busca el Señor con todo esto? Ya habíamos visto que Él quiere que reconozcas el pecado, ¿no, verdad? Ya lo vimos. Vamos a ver otro libro. Vamos a buscar Sofonías, capítulo 3. Sofonías, capítulo 3. También lo hemos estudiado y lo tengo hasta rayado, subrayado aquí. Así que Sofonías 3 también hemos estudiado bastante nosotros, ¿no, verdad? Sofonías 3, versículo 8. Capítulo 3. Verso número 8. ¿Ok? Sofonías capítulo 3, verso 8 en adelante. Mira lo que dice allí. A ver, perdón, no es el 8, es el 9.
versículo 9 en adelante. ¿Ok? Dice allí, en aquel tiempo, ¿cuál es ese aquel tiempo? Si tú lees el contexto, estamos hablando de la reunión de Babilonia. Ahí tú puedes leer todo lo que dice arriba, ¿no? ¿Verdad? Está hablando de Babilonia. Dice, en aquel tiempo, cuando sea el pueblo de Dios sometido ante las demás naciones, dice allí, devolveré yo, está hablando Dios, a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. ¿Sabes por qué Dios permite que te lleguen las pruebas? ¿Sabes por qué te llegan las pruebas, las calamidades, las situaciones difíciles en tu familia, en tu vida, en tu hogar, en todos lados? ¿Sabes por qué te llegan eso? Porque Dios las permite. Mira, Dios permite esas situaciones para que tú puedas entender, cuando ya no puedas ni moverte para un lado ni para el otro, dejes de confiar en tus fuerzas humanas y comiences a arrodillarte, caigas de rodillas y comiences a mirar hacia el cielo, porque no tienes salida ni para derecha, ni izquierda, ni adelante, ni atrás. Entonces te quedas allí mismo. Dios espera que con estas pruebas tú puedas, dice, Él te pueda devolver la pureza de labios con la cual alguna vez Dios pensó o Dios quiso que tú le rogaras, que tú hablaras a Dios, porque tú eres su hijo. Pero nota lo que me llama la atención, y eso es algo que tú tienes que entender. El amor de Dios va más allá de las fronteras. Cuando te vas, cuando Dios permite que te lleven en cautividad como esclavo y esclava, Dios no va a permitir que tú estés solo tan lejos. Dios va a estar contigo, porque Él quiere que tú cambies, aunque sea a las malas. Es que a las buenas no quieres cambiar. Cuando todo está próspero, nada, no hay problema, nadie te persigue, no quieres cambiar. Y como no quieres cambiar, entonces Dios espera que con las situaciones extremas, la presión que viene del mundo de afuera, con estas guerras que se van a declarar dentro de poco, leyes marciales, etcétera, etcétera, ¿no, verdad? Entonces tú puedas darte cuenta que necesitas la ayuda especial de tu Padre, de Dios. Si tú no lo entiendes de esta forma, entonces Dios lo va a hacer con el sometimiento. Pero recuerda, no todos van a cambiar. Otras personas van a quedar peor que antes. Entonces Dios solamente va a recoger a las personas que realmente se arrodillen para buscar a Dios. Nota lo que sigue diciendo. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labio para que todos invoquen el nombre de Jehová. Dios quiere cambiar a todas las personas. Dios es un optimista. Dios no es pesimista. Dios quiere que todos se cambien, todos se conviertan a Él. Y dice allí, versículo 11, en aquel día, versículo 11, Sofonías 3:11, en aquel día no vas a ser avergonzada por ninguna de las obras con las que te rebelaste contra mí, porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia. Nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. No vas a tener ese orgullo de creer que no tienes pecado y de que te acercas a Dios porque eres el líder, porque eres el pastor, o que porque eres el anciano, que porque eres el diácono. Eso no sirve de nada, ¿sabes? Solamente tú eres como un instrumento para Dios y puedes servirle con o sin título. Recuerda que Jesús ocupó 12 apóstoles y no tenían título, eran pescadores, ¿no, verdad? Entonces podemos servirle al Señor. Y si tú crees, es muy bueno que aprendamos, es muy bueno que entendamos y que entremos a una universidad si es posible, es muy bueno. Pero el problema es cuando tú sales de allí y crees que porque estudiaste todo eso ya tú eres el máximo que se la sabe todas. Ahí viene el problema. El orgullo. Dios no quiere que tengas orgullo. Por eso dice el Señor, a los que se alegran en tu soberbia, yo los voy a quitar de allí, a los que te elevan, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual, dice allí el Señor, confiará. Nota que nuevamente viene hablando del tema confianza. ¿Sabes? Nunca antes le había prestado atención tanto a esta situación de la confianza en Dios. Pero conforme vamos leyendo los grupos pequeños que tenemos, en cada capítulo que leemos de los grupos pequeños, Dios tiene que hablar de la confianza en Él. Y si no tienes confianza en Dios, entonces Dios le pone como que fuera iniquidad, es maldad o es infidelidad, adulterio, fornicación,
contra Dios. Necesitamos dejar de confiar en las fuerzas humanas, como dice Jeremías 17, y comenzar a confiar en Dios. Dice, vienen bendiciones para la persona que confía en Dios, ¿no verdad? Vamos a seguir leyendo. Nota que solamente he avanzado un versículo, el versículo 23. Vamos a regresar a Ezequiel, que es el libro texto, Ezequiel 20. Ezequiel 20, ya hemos visto por qué Dios en el versículo 23 dice: les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras. Dios está diciendo esto como consecuencia de haber desobedecido los mandamientos y haber profanado los sábados, como él mismo está diciendo, ¿no verdad? Versículo 24. ¿Por qué? Porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos, profanaron mis sábados, y tras los ídolos de sus padres, ¿qué dice allí? Se le fueron, ¿qué cosa? Los ojos. ¿Por qué se te van los ojos? Es que yo estoy caminando y de repente veo por allí, hace calor y veo un helado, ¿no verdad? Y a mí me gustan los helados. Bueno, a mí no me gustan, ¿no? Pero digamos que a mí me gusta el helado y en pleno calor yo cojo y miro y se me van los ojos por ese helado, ¿no verdad? Dios dice, ¿sabes por qué? ¿Por qué sucede eso? Se te van los ojos, es porque tú todavía amas las cosas o los ídolos que tiene el mundo. Tú tienes que, mira, esto no es de la noche a la mañana. Esto es un proceso. Es un proceso es paulatino. Hoy avancé en ya no querer tal cosa, ya no querer el baile, las fiestas, las discotecas, las mujeres, el adulterio. Todas estas cosas es un proceso, es paulatino. Tú no puedes dejar de la noche a la mañana y decir, mira, ya no me gusta tal cosa. Esto es un proceso, por eso se llama proceso de santificación. El caminar, cada paso que damos con Dios es un avance en esa carrera hasta llegar a la meta, que es Cristo. Si entendemos ese punto, nosotros tenemos que ya estar en ese proceso de caminar con Jesús. La única forma de poder llegar a la meta es caminando con Jesús. Versículo siguiente, versículo 25. Por eso dice el Señor, y aquí quiero que presten atención, dice el Señor en el versículo 25. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos. ¿Lo leen allí? Que no eran buenos, y decretos por los cuales no podrían vivir. Mira, en la Biblia aparece que Dios envía algo cuando realmente Él solamente lo permite. Y Él dice, tú no me quisiste obedecer, entonces vendrá un castigo, la consecuencia vendrá sobre ti. No es porque Dios te manda la consecuencia, es porque tus decisiones han hecho que las cosas vayan y tomen ese rumbo. Entonces Dios no va a detener las consecuencias, Él las permite. Él permite que Satanás entre a tu vida por la desobediencia, porque si tú estuvieras confiando en Dios al 100%, entonces tú tendrías el cerco de protección de Dios, como Dios dice en Salmos 91, ¿no verdad? Bajo sus plumas estarás seguro, ¿no verdad? Pero si tú no confías en Dios, ¿cómo pretendes que Dios venga y te cubra con sus plumas? Tú estarás a la expensa ¿de qué? De lo que venga Satanás. Dios tiene misericordia de nosotros, pero también nosotros tenemos que ver y ser recíproco con ese amor que Dios nos tiene, ¿no verdad? Por eso dice allí, por eso yo también les di estatutos. O sea, Él permitió que vengan normas, vengan estatutos que no eran buenos, y decretos por los cuales no podrían vivir. Esos decretos que vienen solamente son para muerte, no son para vida, como los decretos que Dios nos da. Dice que di decretos para que puedan vivir. Estos decretos que Dios permite es porque tú no quieres entender. Viene una persona y dice, no, eso del sábado, yo tengo que trabajar, tengo 5 hijos, ¿quién los va a mantener? Y entonces tú pones así, en ese punto, ¿no verdad? Pones a Dios. ¿Dónde está tu confianza en Dios? Si Dios está diciendo allí es porque te va a ayudar en tus decisiones. Pero tú dices, mira, no puedo,
tengo que mantener a mi familia. ¿Quién la va a mantener? Mira, es Dios quien mantiene a tu familia, no tú. Y ahí es cuando viene, y entonces como no quieres obedecer a Dios, Dios permite que lleguen unos engaños a tu vida. Mira, vamos a ver Salmos capítulo 81, verso 12. Salmos 81, verso 12. Aquí lo anoté. Salmos 81, verso número 12. Salmos 81, verso número 12. Mira lo que dice allí. Salmos 81, 12 dice: los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios, ¿qué? Consejos. Así que mira, ya Dios no insiste más, no insistió, no va a insistir más. Dios te pide que por favor te da las leyes para que tú lo cumplas. Tú dices, no, tengo que trabajar, eso implica que no tienes confianza en Dios. Entonces, como no tienes confianza en Dios, tú le eres infiel porque estás confiando en el trabajo, como que el trabajo va a mantener a tu familia, y no es Dios, es tu trabajo, son tus fuerzas por las cuales tú trabajas, como decimos, te sacas el aire, dice, trabajando para poder tener ese dinero y poder alimentar a tu familia. ¿Y en dónde entra Dios? En ninguna parte. Cuando Dios es el que te da el aire, te da la salud, te da la vitalidad, te da la fuerza para que tú puedas ir a trabajar. Sin eso no podrías ni ir a trabajar. Pero ponemos a Dios de lado y confiamos ¿en quién? En el trabajo. Confío en mis propias fuerzas. Ahí es cuando dice Jeremías 17, ¿no, verdad? Maldito el hombre que confía en el hombre y que confía en sus propias fuerzas o en las fuerzas humanas. Nota que dice allí el 17, si no me equivoco es el 17:5. Allí dice, ¿no, verdad? Maldito el hombre que confía en el hombre. Tú tienes que aprender a confiar en Dios. Por eso digo yo, es un proceso, no es de la noche a la mañana. Poco a poco, confía 100% en Él. Dice aquí en el Salmo 81:12 que ya no podía, ¿no, verdad? Ya Dios permitió, los dejó a la dureza de su corazón, de sus pensamientos, y caminaron en sus propios consejos. La Biblia dice, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Hay otro versículo que dice, los caminos del corazón son caminos de destrucción, caminos de muerte. Y Dios lo sabe, por eso dice en Ezequiel que Él no quería, ¿no, verdad? Dice allí, yo ya los dejé, les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrán vivir más tiempo, porque no me quieren hacer caso. ¿Qué puedo hacer yo? La gente viene y dice, el Señor permitió que ocurra esto, y no se dan cuenta que es producto de las propias decisiones nuestras. No es porque Dios, hay mucha gente que dice, Dios se está castigando. Sí, no es eso. Es producto de las consecuencias, de las decisiones que tú tomas. Al momento de dejar a Dios de lado, tú estás decidiendo seguir al mundo, seguir a Satanás, y ahí es cuando vienen las consecuencias. Mira esto, también eso está en Oseas 8:11. Vamos a Oseas 8:11. Oseas capítulo 8, verso número 11. Oseas 8:11. Dice allí, ¿lo tenemos? Oseas 8:11 dice, porque multiplicó Efraín. Y cuando habla de Efraín, hablamos de Israel. Efraín viene a ser el reino del norte, ¿no, verdad? En ese tiempo, Efraín. Porque multiplicó Efraín los altares para pecar. Tuvo altares, ¿qué cosa dice allí? Solo para pecar. Y nota que la palabra de los altares es una palabra que se escogió o es puesta para Dios desde el inicio. Los altares, donde se adora a Dios, donde se pone la ofrenda, donde se hacen libaciones, ofrendas líquidas, ¿no, verdad? Donde es para adorar a Dios. Ustedes van y buscan en el Antiguo Testamento, y hasta Jacob y todos alzaron y erigieron altares en nombre de Dios.
Pero aquí el pueblo de Dios, que se supone que es de Dios, que es el que va a levantar altares para Dios, dice solamente hace altares para pecar, para transgredir. Recuerda que pecado es transgresión de los mandamientos, de acuerdo a Primera de Juan, ¿no? ¿Verdad? Y ahí tú tienes que ver que esos altares es para transgredir la ley de Dios. Eso es pecado. Ahora mira, alguien podría decir, bueno, pero eso está en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Verdad? Vamos a buscar algo en el Nuevo. Mira esto. Vamos a buscar Segunda de Tesalonicenses. Es un versículo que ya lo he leído algunas veces, pero a veces como que es importante, Dios lo vuelve a mencionar, Dios lo vuelve a usar. Vamos a buscar Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso del 9 al 12. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso del 9 al 12. Y mira lo que dice allí. Segunda de Tesalonicenses 2, del 9 al 12. Mira lo que dice allí. El advenimiento de este impío, está hablando del anticristo, ¿no? ¿Verdad? Anticristo, el que se opone a Cristo, al Mesías. Dice, el advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros. Falsos milagros. 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para hacer ¿qué cosa? Salvos. Es que por mucho que Dios insistió en la verdad, insistió en los grupos pequeños, insistió en las series de Ezequiel, en las series de Apocalipsis, en los sermones, e insistió en el mensaje de verdad de Dios, tú no quisiste escuchar, ya te aburrías, te cansabas, y lo que quisiste fue ir a buscar el mensaje que tú quisiste escuchar. El engaño, dice allí, el engaño de iniquidad. ¿No, verdad? Estoy en el versículo 10. Para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Cuando dice le envía es porque permite, ¿no? ¿Verdad? Dios permite que llegue un poder engañoso para que creas en la mentira. Y es que ahora yo creo que lo que está diciendo el hermano es mentira, pero lo que está diciendo el líder, eso es verdad, y entonces así tiene que ser. Cuando te hablan de la Biblia y te leen la palabra de Dios, tú crees que es mentira. Es que el hermano no es nada ahí en la iglesia, ¿no? ¿Verdad? Pero cuando viene un ministro, cuando viene alguien, allí sí tú crees. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Y viene Dios y dice, mira, ¿cuántas veces te mandé mensajeros? Te mandé mensajeros para que aprendas, para que tengas el amor de la verdad en ti, pero no quisiste. Y como no quisiste, entonces yo voy a permitir que otra persona venga con el engaño de la maldad. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? Que tú vas a creer. Porque tú crees, no quieres creerle a Dios, no quieres creer lo que dice la Biblia, pero quieres creer a otras personas. Eso es lo que tú quieres, ¿no? ¿Verdad? Entonces viene el versículo 12, por eso dice el 11, por esto Dios les envía un poder engañoso, mentiroso, ¿no? ¿Verdad? Para que crean en la mentira. Versículo 12, a fin de que sean, ¿qué cosa? Condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron, les gustaba las cosas que les decían, a pesar de que no estaban con un escrito está. ¿Entiendes el punto? Nota que se cumple lo mismo que está diciendo Ezequiel. Yo ya no quise, ya no puedo hacer más, dice el Señor. Ezequiel 20, versículo 25. Estamos en el versículo 25, ¿no? ¿Verdad? Dice allí, por eso yo también les di estatutos, le permití que llegaran estatutos que no eran buenos, y decretos por los cuales no podrían vivir, porque les va a causar la muerte. ¿Por qué la muerte? Porque no es la verdad es la que te da vida eterna. Si no es la verdad, es mentira. No tiene que haber, tiene que ser el 100% la verdad. De nada te sirve una mentira a medias.
O una verdad a medias. Una verdad a medias es una mentira completa, me decía alguien, ¿no, verdad? Versículo 26, Ezequiel 20:26. Sigue diciendo, y los contaminé, Dios está hablando, los contaminé en sus ofrendas, cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Mira, en esta parte, en el original, no dice pasarlos por fuego, ¿sí? No dice pasarlos por el fuego. Allí dice, los contaminé en sus ofrendas cuando a todo primogénito se lo ofrendaban a sus dioses, para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Esto apareció recién después con los masoretas, apareció la parte del fuego allí, ¿no, verdad? Ahora mira, ¿qué es contaminar? ¿Qué es contaminar? Allí dice, ¿no, verdad? Yo, dice, los contaminé, o sea, permitió que se contaminaran en sus ofrendas. ¿Qué es contaminar? Contaminar es cuando tienes algo puro y tienes el 100% de algo puro y de repente entra 1% de impureza. ¿Se contaminó el producto allí, sí o no? Sí. ¿Qué significa contaminar? Dios permitió que haya una mezcla, ¿no, verdad? Una mezcla entre las cosas verdaderas, entre las cosas de Dios y las cosas del mundo. Y ahí es que a Satanás siempre a Satanás le ha funcionado la mezcla entre las verdades con los principios, con las cosas y las costumbres del mundo. Entonces allí vemos a las iglesias con costumbres que tiene el mundo, y ahí entonces Satanás está viendo, ¿verdad? Todo lo que él puede ingresar es contaminación directamente aquí está hablando de las ofrendas, cuando hacían pasar, dice aquí, bueno, por el fuego, a todo primogénito. ¿Qué son los primogénitos? Los hijos primeros, ¿no, verdad? Ustedes recuerdan que Dios ustedes recuerdan en alguna parte de la Biblia que Dios pida que a los hijos primogénitos ustedes tenían que pasarlos por el fuego. Así decía Dios, mira, si tienes un hijo, tu primer hijo, pásalo por el fuego. Eso es lo que yo, Jehová, digo. ¿Así dice la Biblia? No. Pero viene Moloch, ¿no, verdad? Que es un dios pagano, y ese Moloch sí exige que a los hijos, los primogénitos, le pasen ¿por dónde? Por el fuego. Los quemaban, los daban en sacrificio, los quemaban a los niños, ¿no, verdad? ¿Qué es lo que pedía Dios? Vamos a ver, Éxodo 13, 1 y 2. Éxodo 13, 1 y 2. Éxodo capítulo 13, verso 1 y 2. ¿Lo tenemos? Dice allí, Jehová habló a Moisés y le dijo, conságrame, ¿qué cosa? Todo primogénito, todo lo que abre la matriz entre los hijos de Israel, tanto de los hombres como de los animales. ¿Qué dice allí? Mío es. ¿Cómo tenías que consagrarlo? ¿Cómo lo consagrabas? Tenías que llevarlo a donde. Ahí en ese tiempo había muchas consagraciones. ¿Se acuerdan cuando lo consagró, cuando se lo prometió Ana a Samuel? Tenía que dedicarlo, ¿no, verdad? Y esta es Dios pedía siempre el primogénito. Moloch pedía en cambio el primogénito también, pero para llevarlo al fuego, para hacer un sacrificio, una ofrenda viva para ese dios pagano. Dios nunca pidió un sacrificio de parte de los primogénitos. Ahora mira, vamos a buscar Jeremías capítulo 32, 35 y 36. Jeremías 32, 35 y 36. Jeremías capítulo 32, versos 35 y 36. Dios está diciendo allí, mira lo que dice Dios. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y sus hijas, ¿en honor de quién? De Moloch, ¿no, verdad?
lo cual dice Dios, yo no les mandé. Dice, nunca pensé que cometieran tal abominación para hacer pecar ¿a quién? A Judá. Ahora mira, en este tiempo tú me dirás, hermano, ya no estamos sacrificando a nuestros hijos a Moloch. ¿Sabes a quién representa Moloch? Moloch representa el mundo. Ay, es que hermano, yo quiero que mi hijo sea el mejor doctor del mundo. Y entonces lo mando al mejor colegio. Mira, está muy bien que tú puedas mandar que puedas querer que tus hijos ocupen los mejores cargos, los mejores puestos, los mejores colegios. Pero sabes una cosa, nunca te olvides de Dios. Nunca te olvides de Dios. Antes de llevarlos a un mejor colegio, como tú dices, busca a Dios y pregunta qué es lo que Dios quiere para tu hijo. Pero cuando tú lo llevas al mundo y en el mundo no se acuerdan de Dios, no es la costumbre del mundo buscar a Dios, y tú en tu casa tampoco buscas a Dios, entonces tú estarás ofreciendo a tus hijos ¿a quién? A Moloch. Y le estás dando un sacrificio. Mira, tú puedes ponerlos en el mundo, pero en las universidades, en los colegios, pero mira, en la casa es donde adquieren los principios. La hermana White dice hasta los 7 años se crían los niños, ¿no verdad? Después de eso ya ellos tienen formado su espíritu, tienen formado su carácter, su forma de ser. Así hasta los 7 años ellos van a estar hasta que sean grandes, tal como tú los criaste hasta los 7 años de edad. Pero si tú no los crías en el Señor hasta los 7 años de edad y les enseñas el mundo, los enseñas a bailar, les enseñas videos del mundo y no les enseñas, no saben ni quién es Moisés, no saben ni quién es Jesús, entonces tú no estás sacrificando, tú estás sacrificando a tu hijo para Moloch, estás sacrificando a tu hijo para el mundo, no estás criando a tu hijo ¿para quién? Para vivir por la eternidad, y ahí es donde hay un problema. Nota lo que sigue diciendo el versículo 36, estoy en Jeremías 32:36. Sigue diciendo allí, con todo, ahora así dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad, de la cual decís vosotros, entregada será en mano del rey de Babilonia, a espada, a hambre y a peste. Nota que las consecuencias de las decisiones siempre van a tener repercusiones, ¿no verdad? Ya sean buenas o sean malas. Si tú decides darle sacrificio a Moloch, a tus hijos se los das al mundo, sin darle principios a tus hijos para que ellos puedan crecer en Dios, entonces ellos van a tomar malas decisiones en el futuro. Pero a pesar de eso, ellos van a tener la oportunidad. Acuérdate lo que dice Ezequiel 18. Cada quien va a tener la oportunidad de decidir por Dios. Nadie paga por los pecados del Padre, ¿no verdad? Volvemos a Ezequiel 20 y ya estamos con el tiempo. El tiempo corre. Estamos en el versículo 26, ¿no verdad? Y dice allí, para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Vamos a ver versículo 27. Versículo 27, Ezequiel 20:27. Por tanto, hijo de hombre, háblale a la casa de Israel y diles, así ha dicho Jehová el Señor, aún en esto me afrentaron vuestros padres cuando cometieron infidelidad contra mí. Dios está haciendo recuerdo de que los padres, los que salieron de Egipto, lo afrentaron. Mira, la palabra afrentar significa insultar. Cuando tú no decides no confiar en Dios, decides confiar en tus propias fuerzas, tú estás insultando, de acuerdo a lo que dice este versículo, tú estás insultando a Dios. ¿Sabes lo que es insultar a Dios? A veces nosotros no usamos palabras ni improperios para hablar a Dios, pero con nuestros actos lo hacemos. Allí dice, así ha dicho Jehová el Señor, aún en esto me afrentaron, me insultaron vuestros padres cuando cometieron infidelidad. La infidelidad es que se fueron con los becerros de oro, vinieron la confianza, a pesar de que Dios se les mostró milagrosamente, ellos nunca confiaron en Dios.
Siempre confiaron en sus costumbres que venían directamente de Egipto. En nuestro caso, las costumbres del mundo. Entras a la iglesia, pero en vez de dejar las costumbres afuera, traes esas costumbres a la iglesia y estás ahí dentro de iglesia, ¿no verdad? Adorando a Dios y adorando a tus costumbres. Esa es la época laodicense. Y tú crees que eso está muy bien. ¿Por qué está muy bien? Porque a la final te enseñaron, alguien te enseñó que como Dios es amor, Dios te permite eso. Y mira, Dios no te permite eso. O eres de Dios o eres del mundo, pero no puedes pertenecer, dice, no puedes amar a dos señores. Te decides o no te decides. Versículo 28. Porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano jurando que había de dársela. ¿Cuál era esa tierra? La Canaán terrenal, tierra que fluye leche y miel. ¿Recuerdan cuando Dios dijo que era una hermosa tierra en todo el mundo? Y dice allí, yo los traje a la tierra a la cual había alzado mi mano jurando que había de dárselas. ¿Y sabes lo que hicieron cuando entraron a la tierra? Dice allí, miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso, y allí sacrificaron sus víctimas, allí presentaron ofrendas que me irritan, allí pusieron también su oración, su incienso agradable, y allí derramaron sus libaciones. ¿Sabes? Ellos, el pueblo, lo primero que hizo al entrar y ver es, wow, abrieron la boca, dijeron, qué lindo este sector, este lugar, Canaán terrenal, tierra que fluye leche y miel. Yo me imagino haber abierto la boca, qué lindo. Pero lo primero que buscaron, ¿qué fue? Lugares altos, collado, dice, árboles frondosos. ¿Para qué buscaron eso? Para ir a derramar, ¿qué cosa? Sus ofrendas a los dioses, ¿de dónde? Del mundo, las que habían traído las costumbres del mundo. Dios, ¿qué quería? En el desierto los tuvo 40 años para que olvidaran todas esas costumbres que tenían en Egipto. Pero cuando entraron a Canaán, lo primero, dice Dios allí, lo primero que comenzaron a buscar fue lugares para ofrecer ¿a quién? A Baal. Y a Dios lo dejaron ¿qué? De lado. ¿Entiendes lo que significa esto? Ahora, Dios hizo todo el esfuerzo, ¿no verdad? No los destruyó por amor a su nombre, hizo todo lo posible para que ellos estén felices y contentos en una tierra que fluye leche y miel, una tierra hermosa, de acuerdo a Dios. Y mira, Dios que conoce todo el mundo, Él dice que era hermosa, así que tiene que haber sido hermosa. Pero buscaron otros lugares para ofrecerle a dioses paganos. Dice allí, o hicieron ofrendas que me irritan. En otras palabras, las ofrendas de paz estuvieron agradeciéndole ¿a quién? En vez de agradecerle a Dios Jehová, le agradecieron ¿a quién? A sus dioses, a los que salieron de Egipto, a esos dioses que tenían ellos desde allá. ¿Entiendes el punto? A veces nosotros podemos hacer lo mismo. Mira, Dios te manda un trabajo. Ay, que gano $5,000. Dios es bueno, entre comillas. Decimos Dios es bueno, pero el trabajo, qué lindo que es. ¿No verdad? Y no hacemos nada para agradecerle a Dios. Ofrecemos ofrendas ¿a quién? Al trabajo, porque ese es nuestro ídolo. Ese sería, el trabajo sería el becerro. No le pongas el trabajo, ponle el dinero que tú consigues trabajando afuera. Es que yo me levanté muy temprano y por eso llegué muy tarde en la noche y por eso es que tengo la cantidad de dinero que tengo. Me he quemado las pestañas estudiando, otras personas dicen acerca de la universidad, ¿no verdad? Y entonces tenemos diferentes dioses. Y venimos y ofrecemos ofrendas y agradecimientos, libaciones, y ofrecemos incienso. Recuerda, incienso, vienen a hacer las oraciones. Y le agradecemos ¿a quién? Al jefe, le agradecemos al que nos da el dinero, pero no nos acordamos de quién, de Dios. Y Dios dice, esas cosas a mí, ¿qué cosa? Me irritan, porque yo soy el que les estoy dando esto. Y ellos no se dan cuenta. ¿Entendemos hasta allí? Bien, hemos llegado hasta el versículo número 28. 28, ¿no verdad? Lo vamos a dejar allí. Esperemos
llegar a la cuarta parte, ¿no, verdad? Este tema, este capítulo está muy interesante. Esperemos que sean 4 partes las que podamos vivir y no se vayan a hacer 5. ¿Sí? Pero está muy interesante y hay que explicarlo al pie de la letra para poder entender todo lo que dice allí, ¿no, verdad? Así que nos quedamos allí hasta el versículo 28. Vamos a terminar con un canto. Vamos a cantar. Yo quisiera ser tu siervo, Señor. Es tu amor, así eres Dios, como el rocío tierno al amanecer, así eres Dios, como la brisa que va suavemente en el mar, así es tu amor, así eres Dios. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, no sea parte de mí tu voluntad, solamente escucha hoy mi clamor, no se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, toma mi alma es tuya de corazón, y si en algo te ofendí, oh Señor, perdonaré. Solo es tu amor, así eres Dios, como el rocío tierno al amanecer, así eres Dios, como la brisa que va suavemente en el mar, así es tu amor, así es Dios. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, no sea parte de mí tu voluntad, solamente escucha hoy mi clamor, no se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, toda mi alma es tuya de corazón, y si en algo te ofendí, oh Señor, perdóname. Bien, vamos a inclinar el rostro para comunicarnos con Dios. Padre amado que estás en las alturas de los cielos, Señor, gracias te damos porque tú eres bueno con nosotros, Señor, porque has permitido que terminemos, Señor, un estudio más de tu palabra. Señor, pedimos que este mensaje haya quedado grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a cambiar. Ayúdanos a convertirnos a ti. Ayúdanos, Señor, a dejar nuestros ídolos de lado y a tener confianza plena en ti, Señor. Ayúdanos a dejar de confiar en el hombre, en nuestras propias fuerzas, y ayúdanos a entregarnos, Señor, siempre a ti, porque sabemos, Señor, que tú eres el Todopoderoso y que tú puedes, Señor, ayudarnos en cualquier cosa que necesitemos y que tú quieras ayudarnos, Señor.
Tú eres amor y sabemos cómo es tu amor. Señor, tu amor no es solapador. Tenemos que reconocer nuestros pecados. Señor, ayúdanos a encontrar nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a humillarnos ante ti, a ser humildes y presentarnos, Señor, ante ti confesando todos nuestros pecados. Ayúdanos a no ser hipócritas, Señor, y ayúdanos a ser siempre fieles a ti y no ser infieles. Aleja, Señor, de nosotros el adulterio, la infidelidad, y aleja, Señor, las ofrendas malas, Señor, que solamente deberían ser para ti, no para nuestros dioses ajenos. Aparta, Señor, de mí al enemigo de nosotros en nuestras vidas. Quédate con nosotros y ayuda a las personas que están viendo este video y las que van a ver, Señor, más adelante, y ayúdanos a seguir aprendiendo de ti, Señor, porque nos preparamos para este tiempo, Señor, que está muy difícil. Sabemos lo que se está viniendo de acuerdo a las señales, Señor, y como se están viendo las cosas, Señor, sabemos que las profecías se están cumpliendo al pie de la letra. Ayúdanos, Señor, a tener esa fuerza, esa valentía, Señor, de confiar siempre en ti y estar protegidos bajo tus alas. Quédate con nosotros ahora y siempre y perdona todos nuestros pecados, porque son favores y bendiciones que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, hemos terminado. Nos estamos viendo el día sábado a las 9:30 de la mañana, Dios mediante, y de allí el día martes para la siguiente parte de Ezequiel 20. Bendiciones, mis hermanos, bendiciones.